Mateo, capítulo número 27 de San Mateo. Estamos, como todos sabemos, estamos en la serie de un nuevo sendero, que ya estamos con segundo tema en este día domingo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 27, versículo 51, dice de la siguiente manera: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Repetimos otra vez, dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén, gloria a Dios. Como todos sabemos que, como el Señor, la semana pasada estuvo hablando el pastor de lo que es el Señor señalaba el camino, amén. Él señalaba el camino, que no hay otro camino. Cuando vemos que el camino de Dios se cerró desde un principio cuando Dios creó al hombre, se cerró completamente. Ahí se cerró digamos, la comunicación, el camino directo hacia Dios. Y Dios hizo una división entre Dios y el hombre. El hombre ya no podía comunicarse directamente a Dios. Por eso existía ese velo cuando en el tiempo de aquí, de lo que hacía digamos, el tabernáculo, que era el templo, que después construyó Salomón, siempre permaneció ese templo que limitaba al hombre a acercarse a Dios. Pero esa limitación llegó a través de la caída del hombre, del pecado. Entonces Dios se separa del hombre y queda esa división, que no había ese acceso directo entre Dios y el hombre. Y entonces ese lugar del velo hacía separación de que el hombre no podía tener la comunicación directa con Dios. Sabemos de que el templo entraba allí solamente el sumo sacerdote una vez al año, y que todo lo que hacían, lo hacían en el lugar santo, pero para entrar a ese lugar pues no podía entrar otro más que el sumo sacerdote. Y en este caso vemos de que cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, y que dice la palabra de aquí que el templo, dice que el velo del templo se partió en dos, se rasgó en dos. Entonces vemos de que Jesucristo estaba abriendo ese camino directo hacia el Padre, porque Él estaba pasando el velo de la muerte, el umbral de la muerte, y es como Él muestra y ese nuevo camino hacia el Padre que se abre a favor de la humanidad, del hombre. Pero vemos algo de que muchas veces cuando el Señor nos enseña de este camino, que hay que caminar con Él, que hay que andar con Él, pero el error de muchos es de que a veces no conocen el camino, y que por eso hay tantos problemas de que la gente, como no ha sabido andar en este camino, tiene problemas en su vida. Pero Dios ya enseñó el camino, porque ese es el camino de vida que dijo el Señor. El Señor habló 3 verdades cuando Él dijo que era el camino. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Pero en este caso que hablamos del camino, el Señor lo señaló que teníamos que mantenerlos en ese camino, porque ese camino es la vida. El que lo guarda, el que lo dirige, y nada menos que quien va con nosotros en ese camino se llama Jesucristo. Entonces vemos que la gente no encuentra muchas veces estabilidad emocional porque no conoce el camino, o porque ha dejado el camino. Hay problemas en sus matrimonios porque han dejado el camino, y otros porque no conocen el camino. Otros están en el camino de muerte, dejan el camino de vida y caminan en el camino de muerte. Y sabemos que el camino de muerte, allí, hermanos, solo hay dolencias, enfermedades, problemas. Hay, hermanos, digamos, enfermedad. Y que eso que quiere decir que nosotros, aunque seamos cristianos, no estamos exentos de estar enfermos. Claro que no. Pero el Señor los consuela en ese camino de la vida. El Señor los alienta, los levanta.
Entonces, pero el problema está que cuando nosotros no permanecemos en este camino que Dios los ha señalado, los vamos a encontrar con muchos problemas en la vida. Porque el Señor ya señaló el camino. Algunos rechazan este camino, que es Jesús. Y al rechazar ese llamado y este camino que Dios ha señalado, no estamos rechazando nada menos que a Jesús mismo. Cuando nosotros no permanecemos en el camino que Dios nos ha señalado, en este nuevo sendero, como lo hemos llamado, a esta serie, que es un sendero, es un camino. Y ustedes se han fijado que cuando no hay camino, pero hay personas que pasan y pasan y pasan y pasan por el mismo lugar, se va dejando una marca. Y llega un momento que esa marca ya no se pierde. Y ya ese camino, donde quiera que esté, se puede visualizar desde muy lejos, porque allí hay un sendero que lo lleva a alguna dirección. Claro que cuando uno va a algún lugar, a alguna ciudad, usted tiene que conocer el camino para llegar a esa ciudad, porque de otra manera se pierde. Por eso muchas veces usamos que lo lleva el teléfono, vamos a poner y ponen ahí uno y ya lo lleva al lugar que nosotros queremos, porque a veces lo perdemos, nosotros lo usamos siempre para que lo lleve al lugar donde queremos ir. Pues Jesucristo lo quiere llevar a esa vida eterna, llegar a la eternidad con Dios. Porque cuando vemos que Jesucristo dice que abre ese camino, rompe el velo, entonces se abre para el hombre una nueva esperanza. Y que ya no hay limitación para que nosotros podamos acercar a Dios. Pero para podernos acercar a Dios, tenemos que permanecer en el camino que Dios nos ha trazado, que es el camino de la vida. Entonces, hay personas que dicen, es que todo me sale mal a mí en la vida. Es porque ha dejado el camino. Es porque me va mal en el matrimonio. Es porque ha dejado el camino. Me va mal con mis hijos. Es que, hermanos, los hemos desconectado del camino que Dios los ha trazado. Y es cuando vienen los problemas en la vida. Tenemos problemas quizás con los jefes de trabajo porque hemos dejado la conexión con el camino. La gracia de Jesucristo se ha ido de nuestra vida. Todo me sale mal en la vida. No tengo éxito en lo que hago. Pero es porque, hermano, queremos hacer nuestra voluntad. Y entonces todas las cosas nos salen mal. Pero si el Señor los ha trazado el camino, como Jesucristo abrió el camino hacia la presencia de Dios, del Padre, entonces hay que mantenerlos ahí para que las cosas, hermanos, los salgan bien, porque no vamos a estar solos. El Señor va a estar con nosotros. El Señor abrió este camino vivo hacia Dios, hacia la presencia de Dios. Hebreos lo dice así. Lo dice así Hebreos 10, 19. Y que quiero que lo veamos. Vayamos a Hebreos 10, 19. Que dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Como que los anima a que nosotros los acerquemos a Dios con esa libertad para llegarlos a Dios. Dice que no hay limitación de acercarlos a Dios, pero esto no es un don de nosotros, sino que es a través de Jesucristo, a través de su muerte. Tenemos ese privilegio, esa bendición ahora de acercarnos al Padre. Jesucristo era el velo de Dios, porque dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo era el velo, porque el hombre no podía acercarse a Dios sin antes, hermanos, ese velo lo dividiría. Y Jesucristo en su carne es como el velo que estaba la presencia de Dios en él mismo, porque podemos ver, porque cuando él se transfiguró en el monte de la transfiguración, salió verdaderamente lo que Jesús era por dentro. Dice que resplandeció. Allí como tuvo esa transformación, como quien dice que tuvo esa metamorfosis de lo que él era. Resplandeció y le dijo a los discípulos que no hablaran nada de lo que habían visto allá en el monte, que Jesús verdaderamente, por eso dice que Jesucristo entró. Y entonces dice que los invita,
teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, oiga, santísimo, no santo, santísimo, a la misma presencia de Dios. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice, a través del velo, esto es a través de su sangre, de su carne. Quiere decir de que cualquiera que diga que no puede llegar a Dios, está despreciando el llamado que Él ha hecho de que caminemos por este camino nuevo que Él abrió para acercarlos a Dios, para encontrar perdón, para encontrar misericordia, para encontrar la vida. Dios los está invitando que los mantengamos en este camino. El Señor nos dice que es un camino que dice que ni el más torpe se perderá del camino que Dios ha abierto. Oiga, dice que Él, por eso dice que iba a abrir fuentes en el desierto, senderos, para que caminaran todos aquellos que Él iba a llamar. Iba a haber ahí fuentes donde todo aquel sediento podía saciarse. Cuando nosotros estamos sin Cristo, hermanos, nos encontramos en un valle de sombra y de muerte. Y usted sabe, cuando nos encontramos en un valle de sombra y de muerte, pues allí no hay nada más que, como dice la palabra, muerte. La palabra de Dios también nos enseña que según nuestro criterio humano, según nuestros pensamientos, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero no hay camino, solamente hay un camino. Lo que pasa es que cuando nosotros no conocemos el camino verdadero, que es el camino que Jesucristo trazó, buscamos otros caminos que los lleva a la muerte, porque dice la palabra, dice que parecen ellos que los lleven a Dios. Hay quienes dicen, no todas las religiones los llevan a Dios. Esa es pura mentira. Jesucristo ha señalado solamente un camino y no hay otro camino. No hay otro camino. Eso no es verdad que todas las religiones los llevan a Dios. El diablo está engañando a muchas personas y creen que por ser religiosos eso los hace aptos a llegar delante de la presencia de Dios. Por ser religioso nadie llega al cielo. Solamente a través del sacrificio de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. De ahí nadie por religioso va a llegar al cielo o porque practica alguna religión. No, hay un solo camino. Él lo dijo. No hay otro camino, yo soy el camino. Jesús dijo, los que antes vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Porque solo yo soy el camino, yo soy la vida. Jesucristo ha señalado que podemos llegar al lugar santísimo a través de Él, hacia el Padre. Porque Él es el Cordero de Dios que murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es el único, digamos, es el único holocausto perfecto y único que delante del Padre es acepto. No hay ningún mérito humano que los haga a nosotros tener perdón de pecados. No hay ninguna ofrenda humana que podamos agradar a Dios solamente a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso cuando Él nos señala este nuevo sendero, que el templo del velo se rascó en dos, cuando Él murió en la cruz del Calvario estaba abriendo ese camino que separaba a Dios de la presencia gloriosa del Padre por el pecado que se había cerrado y había una limitación entre el hombre. Gracias a Dios no la tenemos hoy. Dice que tenemos que llegarlos confiadamente siendo hijos de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que te separa de Dios? Tus pensamientos negativos, acércate a Jesús, acércate a Dios. Que te sientes que no puedes porque eres débil, acércate a Jesús, Él te va a ayudar. Que piensa que porque eres humano y no eres perfecto y quieren perfección en tú, acércate a Jesús. Él los va a ayudar. Porque aquí Hebreo los anima, que dice que teniendo esta libertad de acercarlos y entrar directamente al lugar santísimo, los motiva a acercarlos a Dios, a que Dios está con nosotros. Y que a través de su muerte y su sangre preciosa tenemos esa plena libertad ahora de acercarlos a Dios. Y si nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestra falta, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso no los limita a acercarlos a Dios. Es cuando más
tenemos que acercarlos a Dios porque sabemos que Él, hermanos, es toda misericordia hacia nosotros. Entonces, cuando estamos en este camino, tenemos la libertad de acercarlos a Él. Porque vemos que, mire lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 4 de Hebreos, 25 y 26. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Dice el 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Eso es bien importante. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? Examina la senda de tus pies, examina cómo caminas. ¿Qué camino llevas? ¿Estamos caminando en el camino que Dios los ha trazado para llegar a Dios, para agradar a Dios? ¿Permanecemos en ese camino? ¿O estamos buscando nosotros otros atajos, otros caminos, saliéndolos del camino? Hermanos, es importante mantenerlos en el camino que Dios los ha trazado. Queremos que Dios los oiga cuando nosotros estemos en apuros, en aprietos, en problemas, en enfermedades. Mantengámoslos en el camino. Dios los va a oír, pero la confianza debe estar en que nosotros los mantengamos ahí. La confianza está en que cuando nosotros clamemos a Él, sepamos que Dios los oye. Porque esa es la confianza que tenemos en Él, que Dios los oye. Pero ¿cuál es el problema muchas veces que nosotros creemos que Dios no los oye? Cuando no los mantenemos en el camino. Y cuando vienen los problemas a nuestra vida, y entonces clamamos a Dios, pensamos que Dios no los oye, porque hermanos no los han mantenido en el camino que Dios los ha señalado. Pero ¿será que Dios no los oye? Claro que Dios los oye. Dice que su oído está presto a la oración del justo. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Hermano, hay que ver bien cómo andamos. Hay que ver bien cómo está nuestra vida delante de Dios. Entonces, para que nosotros podamos, hermanos, tener una vida, digamos, de éxito, aunque muchas veces podemos encontrar problemas, pero sabemos de que Dios está con nosotros y que Dios nos va a ayudar. Tenemos que mantenerlos donde Dios nos ha llamado que estemos. No nos alejemos de la presencia de Dios. Examinemos la senda de tus pies, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestros caminos delante de Dios? Dios los conoce, ¿eh? Dios conoce nuestro caminar y nuestro acostar, dice. Todo está delante de Él. Pero por eso dice que hay que caminar la senda de nuestros pies. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para agradar a Dios? Y todos tus caminos sean rectos delante de Él. Porque dice, pero no como al impío que se desvía y que anda en tinieblas, que no sabe a dónde tropieza. Los que andan en tinieblas, dice la palabra, son aquellos que no les ha alumbrado la luz de Jesucristo. Pero Jesucristo dice que nosotros somos luz en este mundo y así que nosotros tenemos que andar por ese camino nuevo que Él nos abrió. ¿Para qué? Porque si nosotros también somos luz, ustedes saben que para caminar en la oscuridad, la luz con las tinieblas no se llevan. Porque las tinieblas hacia la luz desaparecen. Y entonces nosotros para poder caminar en la oscuridad necesitamos luz. Porque de otra manera, si no tenemos luz, entonces vamos a tropezar con muchas cosas en nuestra vida. Necesitamos la luz. Y la luz es Jesucristo. Para guiar nuestros pasos. Para guiarlos por ese camino. Entonces tenemos que examinar por eso cómo estamos caminando delante del Señor. Si Jesucristo, como dice aquí, Jesucristo abrió el camino hacia la presencia de Dios
Y que ahora nosotros podemos a través de la oración, oiga, a través de la oración, llegar directamente a la presencia de Dios. Hermanos, ¿será que oramos? Si oramos, orar es hablar con Dios. Y eso es importante en la vida del cristiano. Porque no queremos que Dios los oiga, que Dios los ayude, cuando nosotros ni tan siquiera hablamos con Dios. Nosotros tenemos que platicar con Dios. Cuando estás solo, tú necesitas estar con alguien para dialogar de algo. Cuando estás solo, necesitas tener a alguien como compañero para platicar. Porque no le haya sentido estar solo. Te sientes abandonado, te sientes triste, porque Dios ya lo formó así. Tenemos que dialogar y la oración es parte que nos ha dejado para poder llegar delante de la presencia de Dios y exponer nuestros problemas, exponer nuestras necesidades. La misma palabra dice que el que busca halla y el que toca se le abrirá. Pero ¿cómo si nunca oramos? ¿Cómo lo puede oír el Señor? El Señor dice que la puerta se abrirá. Ese es un método en que nosotros podemos acercarnos directamente a Dios siempre, pero es a través de la oración. Porque ya el camino está abierto. Y es que el Señor no me va a oír, es que el Señor aquí, hermano, hay que orar, hay que hablar con Dios. Ya el camino está abierto, podemos llegar directamente a la presencia de Dios. Hay quienes dicen, hermano, ore por mí. No, hermano, usted puede llegar delante a la presencia de Dios directamente. Hay que orar. Le dicen a alguien, ore por mí, porque él no quiere orar. No, que ore para que llegue delante de la presencia de Dios. Todos somos llamados a estar allí delante de la presencia de Dios. Veamos a Isaías, capítulo 22. 22:16, que dice de la siguiente manera: guiará a los ciegos por el camino que no sabían. Oiga, ¿cómo estábamos? Ciegos, completamente. Les hará andar por la senda que no habían conocido. Delante de ellos cambiará las tinieblas en luz. Y no los desampararé. Mire qué hermoso es Jesucristo, lo que hizo en nuestra vida. Estábamos ciegos, estábamos perdidos en un camino, no habíamos caminado esa senda y dice que andábamos en tinieblas, hasta andábamos completamente bien perdidos, no perdidos, sino bien perdidos. Pero Dios en su misericordia dice que los va a guiar como ciegos. Como esos que andan a tientas. Y por esa senda que nunca habíamos caminado, Dios trazó esa senda y estamos aquí. Amén. Todo cristiano está en esa senda, en ese camino vivo que va delante del Padre. Todos. Nadie lo saca, uno se sale. De esta senda Dios no lo saca a uno. Porque el mismo Señor dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No, Él solo se aparta. Él solo se aleja. Él solo busca las tinieblas. Él busca salirse de este camino. Acuérdense que en este camino, hermanos, no hay desvíos. Es derecho hacia adelante. Es derecho. Va derecho al Padre. Tampoco hay altos. Es un camino recto que lleva a la presencia de Dios. Por eso el Señor dice aquí que los va a guiar a los ciegos por el camino que no sabían, pero que ahora ya lo sabemos. ¿Quién es el camino? Si no es el camino, pues ven a Jesús. Y dice que éramos ciegos. Miramos con los ojos materiales, pero en los asuntos espirituales, lo que no conocemos a Jesús, antes estábamos completamente bien ciegos, en tinieblas y sombra de muerte. Por eso, Dios ha sido bueno con nosotros. Cuando dice el Señor que los caminos del hombre, hermanos,
delante de Él, según, como dice la palabra, que parece que anda en caminos buenos y derechos, pero hermano, al final va a ser un camino de muerte, muerte eterna, separación eterna. Entonces Dios, hermanos, no podemos decir, es que el Señor, al final, no va a haber condenación y me va a ayudar. No, hermano, la condenación, Dios no está condenando a nadie. El hombre mismo está condenando a no creer en Jesucristo. Dios no condena a nadie. El hombre mismo está condenando porque rechaza el camino de la verdad. Por eso envió a su Hijo amado, para que, dice el Señor, para que todo aquel que crea en este camino que Dios ha señalado, pues hermano, no se pierda. Que camine por ese camino. Un camino de vida. Entonces, pero el punto está, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Si nosotros que hemos sido ya como puestos en este camino, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Será que Dios verdaderamente se está agradando de nuestro caminar? Cuando Él nos ha dicho, ok, te pongo, estabas perdido, estabas en tiniebla, estabas ciego, pero hoy yo te pongo en el camino. Este es el camino donde debes caminar, donde debes de estar. No te apartes ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. Está acá. Así lo dice el Señor. No, ustedes no se aparten ni a derecha, ni a izquierda. Manténganse aquí, firmes. Rectos, caminando ahí. Pero el punto está de que muchas veces nosotros, hermanos, todo lo que Dios nos da por su misericordia y por amor, no es porque lo hayamos ganado, sino por puro amor. Porque muchas veces nosotros, cuando los trazaban y nos enseñaban el camino por donde nosotros teníamos que andar, rechazábamos el camino. No queríamos ese camino, pero por su misericordia Él los tomó y los puso en el verdadero camino, que los lleva al Padre, como dijo Hebreo, acerquémonos a Él con toda confianza, con toda libertad. Hermanos, si Dios nos ha abierto el camino vivo que lleguemos al Padre, porque antes, cuando Jesucristo no había venido, lo que era el hombre no podía estar cerca de Dios, era fulminado. ¿Por qué? Por el pecado. Pero hoy Jesucristo cargó todo el pecado de la humanidad en la cruz de Calvario, para que nosotros, hermanos, seamos bendecidos, seamos liberados, perdonados, justificados. ¿Qué es lo que dice cuando hablamos de esta senda, de este nuevo camino, de este nuevo sendero? ¿Qué es lo que dice en Proverbios capítulo 4, 18? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida delante de Dios? 4, 18, que dice la palabra de Dios, dice: mas la senda de los justos, oiga, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Fíjese cómo tiene que ser nuestra vida. Porque aquí está hablando en un sentido figurado que nuestra vida tiene que ir de aumento en aumento, creciendo. No tenemos que estancarlos, sino que dice que tiene que ser, dice, la senda, que es el camino que estamos hablando, de los justos, de los redimidos, y que Dios los ha puesto, que caminemos ahí, toda la multitud, todos los justos que van ahí. Dice que sea como la luz de la aurora. Es como la luz de la aurora. Es bueno ver un amanecer. Amén. Esperando que amanezca, que salga más el sol. Y cómo la luz va venciendo las tinieblas para que venga el nuevo día. Entonces, la vida nuestra tiene que ser así. No tiene que opacarse, tiene que ir de aumento en aumento, creciendo, para que nosotros podamos estar en esa senda que Dios nos ha trazado. Pero muchas veces no es así. Nuestra luz, hermanos, como que nuestra luz se va
apagando cada vez. Como que se los va terminando el aceite y la luz se va apagando. Pero no tiene que ser así, porque Proverbios dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y todos aquellos que nos levantamos quizás muy temprano en la mañana, podemos ver ese nuevo amanecer. Y cómo se acerca el alba. Y cómo vemos que cada vez, y así, bien rápido, el día se aclara y tenemos un nuevo día. Pues la vida del cristiano tiene que ser así. No quedarnos. Seguir adelante. De ir aumentando, deseando estar con Jesús. Buscando la luz. Buscando ese anhelo de estar con Jesús. Siempre. Anhelemos al Señor. Nunca dejemos el camino que Dios nos ha trazado. Porque vienen desastres a nuestra vida. Viene inseguridad en tu vida. Vienen, hermanos, problemas en los matrimonios. Vienen, por eso, hermano, mira, hay tantos problemas que se pueden decir muchas veces que la gente no entiende por qué me va tan mal en la vida. Porque han dejado el camino de la vida. Porque han dejado la comunión con Dios. Y entonces, ¿por qué lamentarlo si nosotros sabemos cómo está nuestra vida? Como dijimos que en Proverbios dijo, ve cómo está la senda por donde caminas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el camino? Por donde estamos caminando. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué los lamentamos muchas veces? ¿Cómo los ven la vida si nosotros mismos hemos dejado, hermanos, la comunión, hemos dejado el camino que Dios nos ha trazado? Entonces, regresemos a la senda antigua mejor. Regresemos a la senda antigua y busquemos la comunión con Dios. Y si hemos fallado, busquemos el perdón. Dios los perdona, los limpia, los purifica y seguimos el camino. Seguimos nuestro caminar con Dios. Y eso es hermoso, porque Dios, hermanos, en su grande misericordia, los acercamos a Él, reconocemos nuestro error y el Señor los perdona y seguimos adelante. Los restaura. Entonces, Dios está siempre esperando que nosotros reconozcamos verdaderamente que tenemos que regresar y caminar el camino que Él nos ha trazado, hacia adelante, en la senda, en el nuevo camino, que dicen que Él abrió vivo delante del Padre. Un camino vivo, hermano, donde hay vida, ahí no hay muerte. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el camino ancho que lleva a la muerte, la puerta y el camino es ancho, pero el camino y la puerta que lleva a la vida es angosto. Y dice que muy pocos son los que hallan ese camino, o quiere decir que muy pocos son los que les gusta caminar por ahí. Pero el camino que Dios ha trazado, dice el Señor, es un camino angosto, que no cabe, ahí caben, solo es como uno por uno, pero es un camino seguro, es un camino de vida. Y el camino ancho, que habla la Biblia, el camino ancho, es el camino, hermano, donde dice que todos van, que todos les gusta caminar allí. Ahí van todos por ese camino. Pero el camino que Dios ha trazado es un camino angosto, pero seguro de vida. Amén. Entonces, si la luz que hay en ti, dice la palabra, verdaderamente, si esa luz que hay en ti, y que tenemos que alumbrar cada vez más y más y más y más, hermano, esa es la voluntad de Dios. Amén. Que dice que vayamos en aumento. ¿Cómo has sentido? ¿Tu vida va en aumento? ¿Cómo está nuestra luz? Eso es lo importante. Si va a un aumento, o se está apagando, o se está muriendo, o ya se murió tu luz. Cuando ya no quieras nada, ni de saber de iglesia, ni de saber de mensaje, ni de saber de Jesús, ni de saber de hermanos, es porque ya tu luz se murió. Ya no tienes luz. Pero cuando anheles estar adorando a Dios, buscando a Dios, estar en la iglesia, estar en comunión, es porque tu luz va en aumento. Y es porque estamos agradando a Dios. ¿Sabe qué es lo que agrada a Dios? Es la obediencia.
Eso es todo. La obediencia a su palabra. Con eso agradamos a Dios. No hay otra cosa que podemos hacer. Podemos servir, podemos hacer en la iglesia, pero no está más interesado Dios en la obediencia a su palabra y estar en este camino que Dios ha trazado para nuestra vida. Amén. Estemos de pie en esta tarde. Incline su rostro. Vamos a orar un momento. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por tu presencia en medio nuestro de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú has abierto ya el camino a través, Señor, del velo, a través de tu carne, muriendo en la cruz como el Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto delante del Padre. Y en esta hora te damos gracias porque tú los hablas a permanecer en ese camino, a agradarte. Y si queremos que todas las cosas nos vayan bien y que podamos hallar nuestro pronto auxilio, es de mantenerlos en el camino. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a no menguar. Ayúdanos, Señor, a que no importa lo que venga a nuestra vida, permanecer en el camino que tú los has trazado. Y en esta tarde, Señor, si los hemos fallado al llamado, y que en vez de que nuestra luz vaya en aumento, ha ido muriendo, ha sido apagando. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, los levante, los fortalezca. Tu palabra dice que hay que acercarlos con un corazón sincero, levantar las rodillas paralizadas, levantar nuestras manos y buscar tu rostro, para que lo cojo no se salga del camino y poder mantenerlos delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a la iglesia, Señor, y ayúdanos a serte fiel, a permanecer, a agradarte a ti, para que nuestra luz brille delante de las tinieblas. Y que aquellos que no te conocen, Señor, tu luz puede alumbrarlos para que les pueda señalar el camino de la vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendito Señor. Gracias. Aleluya.